En esta sección exploraremos los conceptos de agrupamiento y vamos a utilizar un set de datos de diabetes que se refiere entonces a estos datos como tal están disponibles en una base de datos donde se colectan, digamos, em, datos que pueden ser utilizados para este tipo de propósitos de análisis por estadística o inteligencia artificial. Y aquí tenemos los datos. En realidad, cuando los vamos a acceder, los vamos a encontrar en un archivo Excel para esta sección de agrupamiento clustering. Y al acceder a ellos, vamos a verificar que tienen unas columnas en el cual se incluye un identificador, una categoría si la persona es o no diabética, condición de estado civil, si padece o no síndrome metabólico y que tiene que ver mucho con azúcar, el peso y si tiene lípidos altos, ¿verdad? Como tal. Y el lugar de residencia en función si es urbano, rural y datos cuantitativos que aquí están los nombres de columnas, pero en la misma plataforma que donde les decía se escriben, por ejemplo, el número de embarazos en general son pacientes femeninas y el nivel de glucosa 2 horas em, después de que se tomó una dosis controlada de glucosa, la presión diastólica y algunas medidas, por ejemplo, de grosor de piel y la insulina. em, Índice de masa corporal y además una función o el valor que se asocia de probabilidad de tener diabetes, inclusive en función de los patrones familiares, la edad y sí, la codificación esta de que si es o no diabético, pues en el archivo de Excel está modificado para estar contenido aquí como un sí o no. Todas las variables que empiezan con cat se refiere a que son variables categóricas. El primero serían el ID y el resto pues van a ser variables numéricas. Entonces eso como tal podemos cerrar y vamos a trabajar esto entonces en dos plataformas. La primera de ellas para explorar estos conceptos va a ser esta plataforma que en realidad no es completamente gratuita, pero nos permite hacer algunas visualizaciones. En este caso se van a utilizar unos algoritmos que se llaman análisis de componentes principales para representar cada uno de los individuos a partir de la información obtenida en todos los datos numéricos como un tipo perfil. Que hay unos datos que se pueden utilizar como ejemplo, pero vamos a utilizar justamente el archivo, ese que acabamos de caracterizar de diabetes. Entonces, em, vamos a buscar dicho archivo y lo tengo en esta carpeta que se llama clustering y lo vamos a subir. Ahí está. Entonces le vamos a dar continuar. Y la primera parte es una configuración relacionada para identificar primero, aquí vienen todos los nombres de las columnas que encontramos en ese archivo de Excel y luego vamos a agregar las categorías. El ID, el name, ¿verdad? Se refiere a si esa categoría corresponde justamente a los ID de los individuos. Entonces siempre vamos a seleccionar, en este ejemplo, vamos a decir que en la columna ID o identificador y corresponde a los nombres, o en este caso, identificadores de los individuos. Y luego en grupos significa cómo se van a representar, por ejemplo, por color las diferentes categorías. En grupos vamos a asignar a solo una de las variables categóricas, le vamos a asignar la posición de grupo. En este caso, por ejemplo, diabético y posee diabetes, entonces vamos a decir que esa va a ser nuestra variable, la primera variable categórica por analizar. Y luego en X, Y, Z, lo que vamos a representar o seleccionar son variables numéricas, que dijimos son todas aquellas que no empiezan con cat y además, bueno, sabemos que como tal sus valores eran números. Entonces, por ejemplo, el número de embarazos, el nivel de glucosa 2 horas post consumo de una dosis conocida o el grosor de piel.
Entonces, como ven, aquí uno siempre va a seleccionar el ID o la identificación, el grupo de comparación y las variables que quiere poner a comparar. Entonces, ahí le vamos a dar continuar y vemos la representación. Recordemos que habíamos seleccionado como variable categórica diabetes. Entonces, en color azul está representado todos los casos donde no es diabético y en color negro donde sí es diabético. Y cada uno de estos puntos, como ven, si nosotros pasamos por cada punto, nos da los identificadores, que sería cada punto representa un individuo que tiene sus respectivas mediciones. Si nosotros empezamos a mover estas em, este gráfico, podemos, el objetivo, ¿verdad?, de un análisis de inteligencia artificial por agrupamiento es ver si en alguna conformación uno puede hacer que todas las bolitas, en este caso, ¿verdad?, que representan a los individuos, quedan de un lado de un color y hacia el otro lado de otro color. Dándole vuelta a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos con algo que llamamos transformaciones lineales, que son, digamos, análisis matemáticos y computacionales que se realizan? Podemos ver que hay una, por ejemplo, aquí cierta tendencia para separar las bolitas azules como más hacia la izquierda y las negras un poquito más a la derecha y arriba, ¿verdad? Y sin embargo, no es como muy perfecto. Aquí estamos trabajando con variables. Y en este caso, ¿verdad? De este visualizador de PCA, en realidad lo que estamos viendo son las diferentes variables que uno las puede eventualmente transformar ya esos en lo que llaman los componentes principales como tal. Pero bueno, aquí lo estamos representando con estas variables. Ahí no puede hacer, por ejemplo, algunos filtros y demás, pero vamos a hacer unos cambios. Vamos a darle aquí regresar. Y el objetivo es entonces, bueno, aquí necesitamos cargar de vuelta el set de datos, continuar. Y vamos ahora a jugar un poco con estas categorías. Por ejemplo, si tiene o no síndrome metabólico, va a ser nuestros grupos, los identificadores siempre nombres. Y la idea es, ¿será que algunos de estos parámetros pueden definir en mejor forma la separación de los grupos por color, que color en este caso lo vamos a hacer si tiene o no síndrome metabólico? Entonces, por ejemplo, voy a pensar que tal vez la presión, el índice de masa corporal y la insulina, vean que pueden ser diferentes valores. Esto lo estamos haciendo muy exploratorio y vean ahí este ejemplo, ¿verdad? Muy claramente podemos ver cómo se separa. El hecho de tener entonces las categorías, nosotros podemos ver si corresponde o no una asociación. Ahí, aquí en la coloración creo que no me funcionó, pero bueno, aquí está, se selecciona, en este caso estaba diabetes y si lo coloco por síndrome metabólico, ahora creo que sí está correcto. Podemos ver que esa coloración se asocia. Vean que aquí nosotros, si empezamos a girar, justamente este que mostró, es la posición donde tenemos una muy buena resolución separando un grupo de puntos en color negro que están más a la derecha y de color azul más hacia la izquierda. Eso significa que estos tres parámetros, ¿verdad? En conjunto, la insulina, em, la presión y el índice de masa corporal, ¿verdad? En conjunto tienen un buen valor para separar las categorías y, de tener o no síndrome metabólico o inclusive, digamos, si tener o no diabetes. Entonces significa, ¿verdad? Y creo que tiene cierto sentido, uno puede empezar a hacer comparaciones y puede ver, ¿verdad?, de cómo existen ciertas tendencias y que de repente los individuos que tienen una insulina más baja, una presión más baja, y inclusive en índice de masa corporal más bajo, ¿verdad? Se asocian más a este grupo azul que sería el que no tiene síndrome metabólico. Mientras que los valores de una presión más alta, aquí estoy rotando para ver esos patrones, la insulina sí es más variable y un poquito más asociado al índice de masa corporal, que está un poquito más alto.
Vean que ahí lo estoy rotando para ver los valores. Como, esto es como bueno, es un análisis tridimensional, ¿verdad? Como es el gráfico. Entonces podemos ver ciertas asociaciones. Eso se puede hacer inclusive, como les decía, con ciertas transformaciones, pero al fin y al cabo nos dan una idea sobre estas variables. Bueno, entonces algunas variables, en este caso estas variables numéricas, tienen más importancia en la separación de grupos. Inclusive uno quisiera, ya en un análisis más detallado de agrupamiento, que se magnifiquen más las diferencias, entonces que el grupo de bolitas negros y azules, pues en realidad quisiéramos que en el medio estén más separadas, ¿verdad? Pero bueno, aquí es para ejemplificar estos conceptos. Y entonces la idea es que ahí ustedes puedan volver y seguir utilizando algunos otros cambios, ¿verdad? Pueden volver a subir el archivo y hagan otra vez el análisis de agrupamiento, en este caso muy derivado de estos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, para ver si por ejemplo, el lugar, si es urbano o rural, el de origen de la persona, se puede asociar o no. Con alguno de los parámetros, ¿verdad? O inclusive el estado civil, ¿verdad? Y si hay alguna asociación, por ejemplo, de que la presión, la insulina, el grosor de piel estén asociados. Bueno, entonces la idea es que esto ustedes lo realicen a modo de justamente, ¿verdad? Manipular estas representaciones. Y en el último, en el segundo, la segunda plataforma, y lo que vamos a hacer es justamente utilizar una herramienta de visualización y, que es para datos multivariados, ¿verdad? Y esta es una herramienta bastante poderosa en línea. Y, y entonces cuando ingresemos por acá, podemos ingresar a la sección que dice importar datos. Y dice, le vamos a seleccionar la opción de cargar datos, como lo vemos por acá. De ahí vamos a seleccionar el archivo, este mismo que hemos venido trabajando, pero en la lectura necesitamos hacerle la distinción que transponga la matriz. Eso es que le dé vuelta y debemos hacerle algún ajuste porque em, voy a deseleccionar aquí la opción que dice detectar columnas y filas automáticamente, porque yo lo que quisiera es que, aquí lo voy a cambiar por un 4. Lo que yo quiero es que todos los datos categóricos queden como anotaciones, ¿verdad? Como características, y que los datos numéricos empiecen desde la columna 4 que se llama embarazos. Era columna, pero como le estamos pidiendo la transpuesta significa, ¿verdad? Que se invierte. Entonces, por eso lo estamos viendo ahora más como hacia abajo. Entonces, estos valores que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, cargar archivo y cuando lo cargan le van a desactivar la opción de detectar columnas y filas automáticamente y más bien tienen que ser que el número de filas de anotaciones sea en 4. Y además hay que seleccionar que sea la matriz transpuesta. Y a veces podría pasar de que cuando hagan esto van a ver que empieza a brincar, ¿verdad? Como que se actualiza automáticamente. Entonces, en ese caso, lo que recomiendo es que antes de seleccionar el archivo, más bien hagan los ajustes de matriz transpuesta, que el número de anotaciones es cero, que el número de columnas, anotaciones en columnas es cero. Y, Perdón, vamos a ver. Estos parámetros que tenemos aquí. Número de anotaciones en columnas en cero, número de anotaciones en fila es 4, ahora sí, y que la matriz transpuesta esté seleccionada. Y luego que hacen esos ajustes, ahora sí seleccionan el archivo. Eso en caso nada más de que si se empieza a tener como vida propia, básicamente. Y ya que tenemos estos datos importados, entonces vemos que aquí tenemos todos los datos categóricos, luego los datos numéricos y vamos a darle, entonces vamos a ir, esto lo que va a hacer son los cálculos poco a poco y cuando vayamos por cada uno de estos botones. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí preprocesamiento. Cuando se cargue, damos a la siguiente que dice el PCA y aquí vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, y ya la primera representación. Estos PCA o los componentes principales, el análisis de PCA lo que va a generar son los componentes principales, que es como
representación en coordenadas de cada uno de los individuos. Esto no es tan interactivo como lo estábamos viendo en la plataforma anterior, pero aquí podemos muy bien ver que todos los puntos en rojo corresponden a individuos que no tienen diabetes y los que están en azul que sí tienen diabetes. Entonces podemos ver alguna diferenciación en, en los casos, ¿verdad? Inclusive si la condición de estar la condición civil, ¿verdad? Influye o no, ¿verdad? Parece que vemos muchos casos donde se podría haber alguna relación. Si uno cambia aquí las opciones, por ejemplo, de las etiquetas, entonces uno podría ponerle inclusive los identificadores, ¿verdad? En caso de que quisieran ver un punto en específico, voy a quitárselo. O inclusive en las opciones de despliegue pueden hacer cambios por ejemplo, las opciones de coloración, ¿verdad? Podrían colorear no solo por diabetes, sino alguna otra categoría, como lo estábamos haciendo antes. Podríamos eliminarle las elipses, ¿verdad? Esas em, em, eso que está, digamos, rodeando a los diferentes puntos, ahí podemos verlo de repente un poco mejor. Normalmente la idea de los elipses es ver qué tan separados están. En realidad tienen ciertos traslapes con esos óvalos o las elipses. Y eso por ahí. Y de forma, uno podría, por ejemplo, en lugar de este estado civil, podría seleccionarle síndrome metabólico. Vamos a ver cómo nos va por ahí. Ahí van a ver. Entonces, igual hay un mix, ¿verdad? Que no necesariamente se asocian, pero si vemos muy a la izquierda, todo este grupo que son rojos, que no tienen diabetes, casi todos son circulares, es decir, que no tienen síndrome metabólico. Entonces, todos estos individuos son individuos que no tienen síndrome metabólico y no tienen diabetes. Ya más en el centro podemos ver en traslape, ¿verdad? Casos donde sí hay o donde no hay diabetes por los colores, pero por la forma de cada uno de estos elementos podemos ver que hay casos tanto de que sí o que no tiene síndrome metabólico y así por el estilo. Entonces, esto sería un análisis de agrupamiento. Hay otras representaciones que uno puede hacer aquí, que dependiendo de la aplicación podría ser que tenga más valor, no para este caso, pero uno puede hacer gráficos inclusive donde se asocian algunos parámetros que están más asociados entre sí. Por ejemplo, vean, esto es un análisis que llamamos de agrupamiento, pero basado en jerarquías o agrupamiento jerárquico. Entonces, por ejemplo, el número y la concentración de glucosa 2 horas después de la toma de una dosis estándar se asocia también con la insulina, ¿verdad? Y lo cual tiene sentido desde el punto de vista de pruebas de laboratorio. Además, hay una asociación entre el grosor de piel, ¿verdad? Como los pliegues de la piel, entre más grasita, ¿verdad? Y el índice de masa corporal, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que ellos dos están relacionados como medida. Y hay otros que están, digamos, un poquito más independientes, pero vean que de forma interesante, la presión está asociada justamente al índice de masa corporal y al grosor. Entonces, este tipo de análisis nos dan asociaciones además y clusters o grupos, ¿verdad? Dentro no solo de los individuos, sino además con las diferentes mediciones que se hicieron en los individuos. Entonces, aquí estamos visualizando ese tipo de información. Y también se pueden hacer análisis sobre los individuos, que aquí no hay mucha información, ¿verdad? Relacionada con las categorías, pero aquí se visualiza, por ejemplo, eh, las variables categóricas como resultaron. Y bueno, uno de estos gráficos los puede exportar como ven en formato PDF de más o inclusive los datos procesados. No es objetivo de esto ver cómo se calculan todos estos valores, pero sí destacar cómo el análisis de agrupamiento puede tener varias versiones, como puede ser el agrupamiento jerárquico o esta representación en el cual es más de puntos y se hacen asociaciones. Y entonces, este sería lo correspondiente al módulo de agrupamiento.